Ok, O ya sea, el está. punto es, de nuevo, que estés a gusto, carnal. Que Eso. tú platiques a gusto. Ok, ¿sí? ya está. Entonces, hola y bienvenidos a su podcast de hoy que es de día. El día de hoy tenemos un invitado bastante particular, bastante especial para mí. Ya sé que lo digo con bastantes invitados, pero así soy. Invito a personas que son especiales para mí. Y el día de hoy tenemos a Edgar Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nati? Muy bien, también engalanado, ¿no? De poder tener tu presencia en este bonito espacio. Muchas gracias, Nati. Oye, no, pues o sea, yo sé que no se va a saber, pero habíamos tratado de tener esta conversación ya desde hace rato, nomás que pues por rollos de COVID y por rollos de muchas cosas, pues preferimos postergarlo hasta que todo se calmara tantito, ¿no? Pero ahorita, gracias a Dios estás aquí, gracias a Dios podemos platicar aunque sea un poquito, porque hay varias cosas y déjame te platico. Los invitados que tengo, generalmente los invito o porque tienen algún proyecto o porque hay una pregunta en específico que me gustaría hacerles y Ok. que si algo más sale a partir de eso, qué bonito. Y si no, al menos ya les hice la pregunta. Entonces, este podcast es una excusa para hacer preguntas que a mí me causan curiosidad y hablar de espiritualidad a la par, ¿no? Entonces, Órale, toma aquí. pues para los que no sepan, tú has estado en el servicio tanto en grupos juveniles como en comunidades misioneras desde hace mucho tiempo. Como ¿desde cuándo empezaste tú? Pues aproximadamente desde hace 10 años. 10 ¿verdad? años. Más de 10 años, porque ya Ok. voy por los 31, ¿no? Entonces empecé a los 20. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Y en dónde empezaste? Empezaste en San Antonio. En tengo San Antonio de entendido, ¿no? Padua, en Ok. inicio, porque el ángel, precisamente que digo que es mi hermana, me lleva al grupo juvenil. ¿verdad? Ok, O sea, ok. ahí con una especie, con unos pequeños sobornos de parte de mi hermana y de mi mamá, Ok. me llevan, llego ahí y la verdad es que al principio, pues como todo, todavía no puedo decir todo joven, todo adolescente, ¿no? Porque Sí. yo todavía traía el tema de la adolescencia a flor de piel. La verdad es que muy reacio ante las prácticas un poco, ¿no? Ok. poco raras ahí de las alabanzas y las Sí, dinámicas. o sea, el primer día parece una secta todo eso. No O sea, manches, se ¿no? me O hace sea, raro. y lo dices, que cómo se atreven a bailar y cantar ese tipo de cosas. Sí. Pero poco a poco, ¿no? O sea, fue un Ok. tema de soltar, de abrir y decir por qué no. Y ya el resto es historia. Pero, por ejemplo, ¿tú no eras muy cercano, por ejemplo, a la religión antes de entrar a un grupo o como...? El típico guadalupano, ¿verdad? O sea, que Ok. los papás te llevan desde chiquito y Ok. te están regañando, te pellizcan porque estás ahí jugando en misa. Mi abuelita, me acuerdo, me llevaba a misa de 6, ¿no? Ok. Guau, Yo, ¿no? yo no sabía que existía la misa de 6 de la mañana, ¿no? La misa de gallo, le dicen. Entonces me llevaba y yo me quedaba viendo así, abuelita, ¿qué estamos haciendo aquí? Y me ponía a rezar el rosario. De hecho, Ok, me wow. sé algunos rezos del rosario precisamente por mi abuelita, ¿verdad? Porque Ya. me ponía ahí a rezar y tal. Me daba ahí unos chocolates y me portaba bien. Entonces, yo creo que, o sea, fue esa formación, ¿verdad? O sea, la formación así, la típica de la familia del seno cristiano Ok. católico que te inculca desde chiquito, pero la verdad es que ahora sí que por libre albedrío no hubiera llegado si no es precisamente por mi hermana que me invita allá a San Antonio de Padua. Ok, porque llegas a la nueva humanidad, me parece, ¿no? Llegó, sí, directamente a la nueva, exactamente. Y después, ¿cuánto tiempo fue que llegaste a que te invitaran a servir ya? Yo creo que pasaron alrededor de dos años, Mm. 2 años, más o menos. La verdad es que sí, ese sí no me acuerdo muy bien, ¿no? Ok, Pero ok. fueron 2 años, Un creo. tiempecillo ahí. Sí, un bastante. tiempecito. Ok, porque así. está pirata, porque yo, por ejemplo, cuando entré, no te creas, sí, fueron 2 años, 1 año y medio, si mucho, yo Ok. creo también, cuando Órale. me tocó. Y para ti, cuando te invitan a servir, ¿era algo aspiracional para ti o solo fue como que, no, pues a ver qué pasa y pues ya, o sea, me refiero, tú cuando llegaste, tu relación con Dios, me imagino, era muy de cumplir una listita de cosas que te dijeron de chiquito, ¿no? Totalmente, así Pero es. ya cuando te invitan a servir, ya es algo un poco, no sé, ya tienes que tener cierta Iniciativa, iniciativa y un poco claro qué estás haciendo. O sea, no solo te invitan a servir porque sí. A veces claro. llaman de que, no, pues que porque es muy animado, no, porque se ve muy comprometido o así. Entonces, ya cómo era tu visión de Dios cuando te llamaron a servir, o qué es lo que te hace decir que sí. Está interesante esa pregunta, ¿no? Porque a fin de cuentas, o sea, muchas de las veces llegas por distintos motivos, ¿no? Muchas personas llegan precisamente por algún servidor, Ok. porque están siguiendo al servidor, ¿no? Entonces, a la figura así de un poquito de liderazgo, ahí de la persona que se levanta y habla y predica. Y en un principio, cuando yo llegué, fíjate que sí me llamó mucho la atención la figura también del servidor, Sí. ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque pues es un liderazgo juvenil, ¿verdad? Muy distinto, al menos en el ámbito del grupo juvenil, Claro. se comporta un joven servidor muy distinto a como lo ves pues afuera, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, ay, hijo, qué raro estos cuates, pero qué suave labor, ¿no? Hacen, por así decirlo. Luego le ganas un cierto respeto y conforme va pasando el tiempo, hasta un tema de admiración y de aspiración.
Sí. Entonces, muy naturalmente yo lo fui sintiendo así, o sea, también, o sea, yo veía por si a Pumita, ¿no? Mi Ok. queridísimo servidor, mi Muy padre, bien. saludos a Pumita, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo veía y decía, qué padre, o sea, pues que el cuate siempre da mucha confianza, mucho respeto, mucha madurez. Y hasta cierto punto me quedó ahí, ¿no? Se me quedaba ahí el hecho de decir, pues qué padre un día ser servidor. Ok. Y ya, y yo seguía con mis cosas y todo el Como asunto. algo lejano, algo ahí. Sí, algo así, decir qué padre servir, o sea, qué Ok. padre ser servidor, pero Ujú. buscando así como que el ser servidor, ¿no? Ok. Y de hecho, saludos a Duba, ¿no? Mi hermana de comunidad Duba. Muy bien, muy bien. Yo le platico un día, pues me gustaría ser servidor, ¿no? Ujú. Y me acuerdo, fíjate, me acuerdo que me invitó, ella empezaba a servir ahí en Confir, ¿no? En Ok. Vox Christi, creo que se llamaba, Ujú. en esos entonces al principio, y me decía, te invito, ¿no? Ujú. Me dijo en su momento, me dijo, te invito a que seas servidor, aquí te uno al equipo y no sé qué. Ujú. Y le dije, no, espérate, hermanita, ¿no? Porque pues, la neta, o sea, tenía muy poquito tiempo, así Ya. como tú lo comentas, ¿verdad? O sea, Sí. todavía me faltaba mucho, Ujú. aunque estaba para la idea, la verdad es que pues rechacé en su momento la invitación, ¿no? Sí, claro. Ya fue hasta que precisamente fui creciendo un poquito en el tema de comprender la dinámica de grupo, Ujú. obviamente en la relación interior con Cristo, Sí. para poder decir, pues sabes que entonces sí, si me llaman a servir Ujú. aquí, ¿verdad? Le entro. Ok, ¿no? ok. Oye, no, pues qué interesante. No, ¿llegaste a ser coordinador entonces en la nueva Sí. ¿Y cuánto tiempo fuiste coordinador? Coordinador, me parece que fueron 2 años. 2 años. 2 años, así Y es. yo supongo que ya debes, o sea, me refiero, si vamos viendo esta escalerita de llegas tú como que, caray, que por qué la gente baila aquí, pasan 2, 3 años y de la nada ya estás coordinando el lugar en el que bailan. O sea, ¿cómo fue para ti ese cambio? O sea, porque de nuevo, o sea, lo que a mí me llama mucho la atención de todos es que la visión hacia Dios, aunque Dios sea el mismo, Dios es una constante, Dios es una cosa. Bueno, no es Ajá. cosa como tal, pero Dios es Dios. Y es lo mismo, pero a veces nosotros lo interpretamos de manera diferente conforme vamos creciendo. Entonces, para ti, por ejemplo, cuando llegaste fue Dios es esta cosa rara a la que le bailan. Ajá. Y de la nada, ahora tú estás coordinando. ¿Cómo fue tu visión de Dios ya en ese momento cuando empezaste a coordinar? Está interesante las preguntas, ¿no? Mira, tío, o sea, y sí, es que al principio cuando uno llega, o sea, muy, muy esperanzado, por así decirlo, Sí. muchas la vez, como tú lo dices, o sea, la visión de Dios depende mucho del lugar en el que estés, Sí, ¿no? claro, Al claro. menos así me sucedió en San Antonio de Padua, o sea, Ujú. a la par que vivía yo mi experiencia personal con Cristo, también tiene ese tipo de animación, ese tipo de cultura que existía en el grupo, ¿no? Y que te hacía también decir, pues qué padre, entonces esto también es parte de vivir con la juventud con Cristo, ¿no? Pues sí. Entonces, cuando ya hago el cambio, Ujú. precisamente pues a coordinar, ¿no? Yo siempre quise enfocar un poquito, pues no tanto en las formas, sino en el fondo, ¿no? Ok, sí. O sea, más purista. sí, o sea, un poquito en decir, oye, entonces, pues, ¿qué significa o sea, ser coordinador o ser la nueva humanidad, ¿no? Significa las Ok. alabanzas, significa eso, significa el otro, ¿no? Y creo que en su momento, pues, me puse la mente y dije, oye, voy a tratar de vivir, o sea, la inspiración de Cristo, ¿verdad? A través de mi persona, el interiorizar, ¿no? Y vi una cierta necesidad de que las ovejas, ¿verdad? A veces estaban un poquito como que el servidor acá y las ovejas allá, ¿no? Ok, sí. Entonces, yo traté un poquito de estar ahí también con las ovejas, ¿no? De conocerlas, ¿no? Sí, de bajar la idea del servidor del estandarte que mucha gente lo ponía y pues que sea al nivel, ¿no? Exactamente. Ok. También utilizando pues mucho esa inspiración porque luego, pues como te decía, ¿no? O sea, uno llega y se inspira por el líder Sí. del grupo, ¿verdad? Y el hecho de decir, oye, pues es que quien te guía, ¿no? Muchas veces también pues es alguien en el que puedes confiar, en el que puedes estar ahí, ¿no? Sí. O sea, a fin de cuentas pues es el Cristo que pasa, Ujú. ¿no? Y el que todos buscamos y el que se acerca a nosotros no es aquel que lo vemos hacia arriba, ¿no? Sino Sí. aquel que nos ve así de lado, ¿no? Como tu compañero. Entonces, sí traté de profundizar en ese aspecto, ¿no? En el más ser un Cristo. O sea, sí, pues ya de repente me encuentro del otro lado, como tú dices, ¿no? O sea, decir, oye, pues hacer alabanzas, pero realmente sí con el sentido que es, ¿no? O sea, con Sí. el tema de tratar de profundizar, oye, los temas, pues también tratar de encontrar un sentido ya más profundo, ¿verdad? Ya. Sí, no. más de fondo y no de formas. Cuando al principio era al revés, o sea, Sí. era más el tema de formas que de fondos, ¿verdad? Más de Sí. formas de ir al retiro, más de ir a grupo, de ir a comunidad. Sí, y es que es lo que pasa, o sea, como joven, lo primero que te fijas son las formas, o sea, Claro. ni por aquí te pasa que haya un significado detrás, y por eso mismo, cuando vemos alabanzas nos parece ridículo, porque lo único que vemos son las formas. O sea, Exactamente. es lo primero que te llega y tú dices, pues es esto que no, pero ya cuando... Y me parece interesante porque, Exactamente. por ejemplo, a mí me hicieron coordinador, cuando, o sea, entré, me hicieron servidor unos 2 meses,
Ahora. Y por varias situaciones necesitaban un subcoordinador. Ok. Y votaron y pues salí yo. Y Ahora. así, ¿no? Y yo no analicé tanto el fondo, fíjate. O sea, Ah. porque yo me fui más por la inercia. Yo fui Véngase siguiendo para la acá, corriente. ¿no? Así es. Y a veces ahí se confunde mucho el mensajito porque Así es. mucha gente me decía de que es que Dios quiere que lo seas y pues no le puedes decir que no y pues ni modo, dice, pero pues que no entiendo qué estás haciendo, o sea, pues Sí. dame chance, ¿no? O sea, pues Claro. ¿qué podemos hacer con eso, no? Pero Así es. tú en cambio, porque si ya te estaban considerando para cosas de que no, pues quieres venir y tú decías que no, era porque al menos me hace pensar que tienes cierta intranquilidad de tú, bueno, si lo voy a hacerlo bien, ¿no? O sea, pues, ¿qué significa y cómo y qué onda, ¿no? Fíjate, no me había puesto a pensar en esa parte, pero sí, digo, también un poquito por miedoso, Sí, pero sí tiene razón, o sea, el hecho de decir, hijo, o sea, pues ni al caso, ¿no? Ujú. O sea, ni al caso yo, porque no, pues sí, a lo mejor en su momento no lo entendía yo a cabalidad. Y con eso que ya fuiste, te llaman a servir, tienes este miedito, pero le agregas un sentido, le agregas un significado, entiendes el fondo, entras, estás 2 años y todo. ¿Cómo llegas entonces a comunidad misionera? Porque también eres pues bastante reconocido en el aspecto de que, Edgar Comi, ¿sabes? Como Edgar, el que está o Cosquitas. El ¿no? Te dicen Cosquitas, sí. ajá. Fíjate que también igual, interesantísimo, ya me había invitado, saludos a Nayeli Sánchez, mi pastoralista, ¿no? Muy bien, muy bien. En el TEC precisamente de Chihuahua me invitó Nayeli Sánchez. Y en San Antonio me invitó Pumita, ¿no? Ok. Fue los primeros que me invitó Pumita y luego después todos los demás, ¿verdad? También el Raymond González, o sea, todos por ahí habían estado promocionando a Comi muy bien. Y cuando me invita precisamente Nayeli, mi pasto, qué felicidades, está embarazada. No muy tenía bien, tiempo muy de marcarle, ¿verdad? Muchas felicidades. Ahí lo mencionas que ya la se lo ando mencionaste, así, sí. como, ¿no? No, está bien. Entonces, me invitan y yo era así como que, híjole, y es como, ¿para qué, no? O sea, pues si ya vengo a grupo, pues ya no aquí en estas cosas, ¿para qué me sirve de misiones? Y me ganó mucho la forma, ¿verdad? Sí. O sea, la forma de decir, pues qué padre, vamos a echar relajo con Sí. ¿no? Otro grupo juvenil, ¿verdad? Ya. Y vamos a echar relajo, así tal cual, ¿no? Entonces, y me fui dando cuenta que igual con comunidad misionera, bien padre, porque se trabaja mucho también el aspecto humano, ¿verdad? Sí. O sea, Ok. sí, en San Antonio Padre, pues sí era la oración, ¿verdad? Y todo el asunto, y la prédica, pero acá en comunidad misionera ya era un tema también de labor y de esfuerzo humano, en el aspecto, pues, el famosísimo boteo, ¿no? Sí. En la famosísima actividad de frater, en los temas que también contienen un poquito de desarrollo humano. Entonces, pues muy padre, o sea, fue así como me llamó la atención por el tema de formas. Llegué, ¿verdad? O sea, con la invitación de todos ellos, mis amigos, mis muy buenos amigos, y me quedé. Y luego, porque eventualmente te quedas sirviendo en comunidad misionera también, ¿no? Sí, o sea, igual, ¿verdad? O sea, a las famosísimas 2 misiones, en aquel Ok. entonces, por ahorita pues son 3, ¿verdad? Pero eran 2 misiones y me gustó tanto, o sea, considero que el Edgar o el Cosquitas siempre ha tenido, pues, muchísimos defectos y vicios, pero una de sus virtudes ha sido mucho la entrega, ¿no? Ok. Entonces, como que en su momento y parte precisamente de profundizar en la relación con Cristo, porque a fin de cuentas es eso, ¿verdad? O sea, Él me regala esa virtud, o sea, de entregar. Y pues luego le dimos, ¿verdad? O sea, la primer misión en el norte, la segunda en Tosanachi, o sea, bien perrotas, bien fregonas. Me acuerdo que en Tosanachi me tocó la oportunidad en Semana Santa de ser de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que me entregué muy, muy suave ahí en esas misiones. Y a la siguiente, ¿verdad? O sea, que estábamos en una academia, me acuerdo, era la siguiente que era una misión de invierno. Sí. Y de repente le digo a la frater, ¿qué onda, frater? ¿Y quién va a ser nuestro coordinador, verdad? O sea, porque Nayeli precisamente ya era la pastoralista. Ajá. Y vamos. de repente así, no sé cómo estuvo tal. O sea, no sé si creo que Isya o Polo o por ahí, o Chava, alguien se acercó. O Nayeli le preguntó a Isya y dice, pues tú vas a ser coordinador. Y yo, qué romántico, ¿no? O sea, gracias por llamarme a servir. Porque es que pues en la nueva siempre, o en grupo Sí, de sí. jóvenes siempre es más romántico el asunto de la invitación. Sí, sí. Y yo acá de que, ok, ¿no? ¿Quiere decirlo? No, pues sí. Y así fue. Pues ¿no? arre, Pues arre, pues sí. Así fue y así me la aventé, ¿no? Sí. Sí, y ahorita que mencionabas sobre la entrega y todo, Ajá. yo creo que tiene mucho que ver, siguiendo el hilo de pues cómo fue desde el principio tu servicio y todo, Claro. que empezaste a utilizar tanto las misiones como tu servicio como formas que aportaban a tu fondo, o sea, que entendiendo siempre, sí. porque si a mí también me pasaban muchas misiones que ya, no sé, que ya estabas cansado, ya estabas volviendo a la casa y que una señora necesitaba algo, que te pedían esto, que todavía faltaba preparar esta cosa. Y al final tú lo veías como, bueno, a ver, vine a servir, ¿no? O sea, para empezar. O sea, ya me salí de mi casa, tomé un camión, no sé cuánto tiempo, llegué aquí, ya estoy en un lugar en el que no conozco a nadie, estoy en medio de la nada, no tengo celular ni nada.
ya en este punto, ya para qué pongo mis moños, ¿no? O sea, ya hay que servir y todo. Así Sin es. embargo, eso va cambiando después cuando ves, y a mí me pasó un poco inverso. Yo cuando veía los resultados de las cosas que yo hacía, de las Del formas, esfuerzo, claro. entonces ya le otorgaba un fondo muy grande. O sea, a mí volviendo a la primera misión, la misa esa que hacían con un chorro de gente, que quién sabe cuándo Dios va a permitir que se vuelva a hacer todo ese relajo que se hacía, ¿no? Porque era masivo. Claro. Había tanta gente haciendo el avance como que tan acá y así. Yo decía, oye, pues como que esto vale la pena, ¿no? O sea, como que esto sí cambia, esto sí se hace. Y eso me inspiró también a querer ser pastoralista. Y cuando lo fui ver el mismo resultado, pero ahora en el pueblo y así, eso ya estaba aportando a que no, pues ahora la siguiente es que lo hagan, no, hombre. O sea, voy a ir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y es muy bonito. Pero aquí es una de las cosas que quería, como mencionaba al principio, que invito a personas por una duda en específico. Este es mi duda en específico. Hijo, qué miedo. Ese no me lo mandaste por correo. En torno a ti, no sé si tú lo sepas o no lo sepas, pero hay una cierta admiración de ovejas, de pastoralistas, de coordinadores, como que te ven mucho como una persona entregada, te ven mucho como una persona que busca hacer las cosas con el fondo, por así decirlo, correcto, con el fondo que te llena a ti hacer las cosas. Entonces, al ser una persona como que así de reconocida o así de admirada de alguna manera, porque imagino que te lo comentan o que te agradecen mucho, oye, este tema que diste, oye, en esto que me ayudaste, oye, en esto, ¿cómo es para ti recibir todo ese, como que esa, no sé llamarle aprobación o admiración o no sé cómo llamarle, pero me refiero a que al ser una figura tan así, ¿cómo lo ves tú? ¿De alguna manera te presiona decir, no inventes, todos me están viendo como que, muy buena persona, ahora lo tengo que ser? ¿O lo ignoras totalmente? ¿O cómo es para ti esa visión, pues? Fíjate, ahorita que platicamos del principio, ¿no? Del principio del camino con Jesús consciente, ¿no? Claro. Cuando te platicaba del tema de las formas, de entrar de mucho pues sí, de la dinámica, de la alabanza, de admirar al coordinador, al servidor, no te voy a negar, y obviamente, pues la humanidad, ahorita te decía, ¿no? La humanidad duele, ¿cómo decía la palabra? No sé, que no puedes escapar. Pues, no puedes escapar de la humanidad, de ¿no? Humanidad. Y es cierto, o sea, cuando me llaman a ser servidor, ¿verdad? Claro. O sea, y pues uno siente, a cierto punto, deja un poco que se meta la soberbia, que se meta la vanidad, y el hecho de decir, pues ya, o sea, y el tratar de encontrar quién eres, pues dices, pues ya voy a ser alguien, ¿no? Entonces, al principio pues te inunda, ¿verdad? Me inundó en su momento decir, de esa cierta, pues sí, de ese egocentrismo, ¿no? Sí, sí. De decir, pues qué padre, ya soy alguien, ya soy el servidor, sí, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, a esa, pues ese caminar con Jesús, o sea, siempre yo iba hacia la reflexión de decir, pues es que al contrario, ¿verdad? O sea, el que quiera servir, que se haga el menor de todos y que sirva a todos. Entonces, pues fue en ese momento donde, o sea, siempre ha sido una lucha constante, o sea, a fin de cuentas siempre pues el mal está ahí, ¿verdad? O sea, queriéndote sacar la soberbia a flote, y siempre ha sido una lucha constante, o sea, y yo creo que siempre, toda la vida, a quien al menos ha tocado, pues por eso mucho el tema de la política, ¿no? De los cargos, de algún cargo, o sea, así público o de un cierto liderazgo, tiene que estar luchando mucho con eso, y hay que ser muy conscientes de eso, o sea, porque digo, hay personas que a lo mejor no les florece de manera natural, a lo mejor el vicio, pero habemos otras que sí, o sea, y es que es difícil. Sí, ahí está. Pero el chiste siempre es estar en la conversión, ¿no? En su momento le platicaba con Isa, ¿no? Platicamos en una misión, en un camino, y le decía, no, pues es que yo me convertí tal en el 2010. Y sí, dice, no, pues yo me convierto todos los días. Pues es que es... Y ay, qué sangrona. No diga, no te creas, Isa, no es cierto. Y la verdad es que es cierto, me dejó pensando después de eso, íbamos hacia Cuauhtémoc, ¿no? Y me dejó pensando, y es cierto, ¿verdad? O sea, la conversión es siempre. O sea, y eso que me dices tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo luchas o cómo lidias? Pues la verdad es que no te niego que se siente muy bonito. Se siente muy bonito. Le dices, cosquitas, ¿verdad? Cosquitas. Cosquitas. Sí, el Cordy, el Manzano, el Eric Manzano me decía el presi, ¿no? El presidente. Y yo, ¿cuál presidente? ¿De dónde? Y pues sí, obviamente en lo humano se siente padre, se siente bonito, pero uno siempre debe de recordar, ¿no? Y yo creo que, fíjate, interesante, estaba haciendo yo esta reflexión ahorita que venía junto con Juan Bernardo, saludos ahí, ¿no? De Riveras, del Sacramento,
y yo venía caminando con él, o sea, platicando. Fuimos caminando a sacar una copia de llaves, no estaba cerrado, fuimos al Oxxo, no sé qué. Y yo creo que también siempre lo que me ha servido es, obviamente, el hecho de decir no sentirte más. Claro. Pero ¿qué significa no sentirte más? O cómo no llegas a sentirte más. Yo creo que estar con todos. Okay. Me ha servido mucho. Y ahorita, por decir, me venía la reflexión que muchas las veces no... O sea, a veces a lo mejor uno como líder o como... ¿no? O sea, a veces no se fijen en todos o en los más humildes, pues, ¿verdad? Sí. En los más sencillos. Y yo creo que ese ha sido también una de mis estrategias, ¿verdad? Estar con todos, hasta con los que no les hablan, pues, o sea, porque a veces uno es de los más del montón, ¿verdad? O sea, uno es de los callados. Sí. Y yo creo que mi estrategia para contrarrestar eso, aparte de sentirme que no soy nada, pues, que soy ceniza, sí, que soy el burro de Jesús, me ha servido estar con ellos, ¿verdad? Incluso hasta con esos que no figuran, ¿verdad? O sea, sacarles plática o estar ahí. Y yo creo que esa ha sido la estrategia. Pero sí se siente, o sea, como tú dices, la carne es débil, sí se siente, pero tienes que estar luchando constantemente con eso. Sí, más porque, o sea, la otra vez estaba hablando de eso con mi papá. Y está muy extraño porque yo le decía, es que el servicio muchas veces termina siendo algo relativamente tóxico para las demás personas. Sí, o sea, claro. Por ejemplo, mucha visión que tenía de Dios, no me di cuenta que era errónea hasta que dejé de servir. O sea, para mí el servicio y Dios eran lo mismo. O sea, si mi relación con Dios estaba fortificada a través de mi servicio, y entonces era mi excusa de, sí, igual y flaqueo en estas cosas, pero es que soy servidor y pues es la vida, ¿no? O sea, es la vida que elegí, yo qué sé, o sea, como que demasiado ahogado en mi ego, ¿no? Y ya que te sales y dices, caray, pero seguir a Dios no tiene nada que ver con que si me estoy 10 horas en un lugar o que si voy de 8 a 10 de lunes a viernes a tal... No, solo ahora me tengo que ir a misa y hacer oración. Y ya, o sea, y solo eso, pero ni eso sé hacer. O sea, me sé quedar 1000 horas aquí, pero eso no. Entonces, ¿y ahora qué entrego, no? ¿Y ahora qué hago? Y al mismo tiempo, una visión que me dio mi papá, me dijo, pues sí, vato, pero ¿a qué otra edad vas a hacer eso? O sea, lamentablemente el servicio, no lamentablemente, sino si lo vemos en un contexto, es como las cosas a las que accedías tú a hacer en un servicio, a esta edad ahorita no lo vas a aceptar. ¿Estás de acuerdo? O sea, por distintas cuestiones. Sí, por claro, demasiadas. Por tiempo, porque son tus inspiraciones, son otras motivaciones, claro. Y en ese momento lo aceptaste de alguna manera por el contexto en el que estás de tu edad. Pero al mismo tiempo a esa edad es en la que estamos más vulnerables de caernos en nuestro ego. O sea, es lo más normal que si tú tienes 16, 17 claro. Y te dicen, tú eres el coordinador, a ti se te infle el pecho y tú digas, no, hombre, o sea, háblenme bonito porque si no, a ver qué les pasa. O sea, y es como algo que se tiene que razonar mucho, algo que tenemos que invitar mucho a la reflexión porque está bien, digo, o sea, que a alguien de 16, 17 les pase eso, es lo más normal, no podemos decir, a ver, no tengas ego aunque tengas 16, pues no, cállate, o es sea. el pecado original, o sea, ¿verdad? La soberbia. De nuevo, es una humanidad de la que no podemos escapar. Claro. El problema es cuando utilizamos nuestra humanidad como una excusa en lugar de trabajarla, ¿no? Claro, o sea, es más bien reconocerla, ¿no? Exacto. O sea, totalmente. Sí, y ese constante reconocerla es lo que te iba a decir, entonces me tengo que convertir siempre porque siempre voy a ser humano, o sea, porque no tengo otra salida más que ser humano. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Cuando entre más consciente eres de ello, ¿verdad? O sea, pues mejor lidias con ello. O sea, tratar de a lo mejor esconderlo y decir, no, es que yo no soy así, es que no sé qué. Sí. Quizás no, ¿verdad? Pero entre más te reconozcas en tus virtudes y en tus vicios o en tus vicios y en tus virtudes, pues mejor sales avante, ¿no? Sí. En esta carrera. Algo que quería platicar contigo que hace poco sucedió es que te casaste. Felicidades. Sí, gracias. Por casar. ¿Cuánto llevas a la fecha que estamos grabando este video? ¿Cuánto llevas de tu hermoso matrimonio? Nati, ¿por qué me pones en este, no? Más o menos. Obviamente sé que el día de hoy es 7 de abril, ¿verdad? Pero nomás es 7 de abril. Y tengo 7 años, 2 días casado. 7 años. Y si nos vamos a horas, ¿verdad? Pero 7 años no. 7 años no. 7 años, 7 meses. Oye, ahora sí que son como 7 años. Han sentido como 7 años, no es cierto. No, 7 meses, perdón. Ajá. 7 meses, un día, 4 horas. Ok, ¿no? Muy bien. Para que veas, o 2 horas. Un día, 2 horas. Sí, wow. Sí. Ahí está, ¿no? 7 meses ya, gracias a Dios. Gracias a mi flaca que me ha aguantado todo este tiempo. Y muy contento, la verdad, o sea, muy padre. En su momento no, como ahorita te platicaba, ¿verdad? O sea, tuvimos ahí una serie de cuestiones que a lo mejor me hicieron dudar, no dudar de casarme, sino... Sí, de hacerlo en esa fecha. De hacerlo en esa fecha, por pues, temas de pandemia y todo lo demás.
Y Sofía fue, mi señora, mi esposa fue la que me dijo, ¿sabes qué, Gary? Si no es ahora, no será mañana, ¿verdad? Porque mañana, pues vemos, estamos un poquito peor. Sí. Entonces me motivó y pues le dimos, ¿verdad? Sí, que una de las razones era la cantidad de gente que podía ir, o si iba a haber fiestilla, o si iba a hacer todo ese rollo. Si poníamos en peligro a los demás, claro. Y todo ese rollo, o sea, sí estuvo, pues sí estuvo complicado. Y al final, ¿qué los hace decidir si casarse en estas circunstancias tan particulares? Fíjate que estuvo muy padre y la reflexión vino más bien de mi esposa Sofía, porque me dice, Gary, si no es ahora, ¿verdad? ¿Cuándo es? Y hay que también ser agradecidos, me dice, porque nos da la oportunidad de poder hacerlo, ¿verdad? Porque sí, en ese momento, fíjate, bien curioso, o sea, el tema del semáforo nos ayudó, ¿verdad? O sea, pasamos del naranjo al rojo a un cierto amarillo que nos permitió precisamente llevar a cabo la ceremonia, ¿verdad? La liturgia, que fue precisamente el sacramento nada más. Entonces, me dijo, también hay que dar gracias a Dios y contribuir para hacer más familias, hacer más matrimonios, ¿verdad? O sea, para trabajar por el matrimonio, para trabajar por la familia, para trabajar precisamente por la santidad en ese aspecto. Sí. Porque me dice el demonio, y eso también me dice mi suegra, ¿no? El chamuco me dice, no descansa, y lo que quiere es que no quiere que haya matrimonios, ¿verdad? Okay. Entonces fue así como que, qué hijo, o sea, pues tienes razón, suegrita, ¿no? Entonces, sí, y además... Eso y aparte porque ya habíamos pagado... no es cierto, no. No es cierto. Y eso porque ya no había de otro. Ya habíamos rentado el vestido, ¿no es cierto? Sí. Porque sí, imagino que es un rollo, o sea. Sí, no, pero eso no. No, sí. Bien profundo, ¿no? Y al final, ¿no? Oye, pero continuábamos diciendo de la boda que al final se efectúa y todo. Sí. Y yo creo que al final hay un término a mí que he hablado mucho en este podcast que se llama amor fati. Ese amor busca amar las cosas tal cual por como son y dejar de lado lo más que se pueda lo que nos gustaría que fueran. Okay. Y yo creo que tiene que ver mucho, o al menos me vino a la mente por tu boda, en el aspecto de que, oye, es que yo me imaginaba una boda en la que está toda mi familia aquí, en la que estaban todos estos y que podía invitar a mis amigos de toda la vida, los que estuvieran cercanos a la relación, que, no sé, nos vinieran a traer los anillos en una almohadita, que vinieran a hacer tanto rollo. Pero pues las cosas no pueden ser así. Y la boda es la misma, el sacramento vale lo mismo, la misa es igual de especial, y el compromiso es igual de importante. Solo que no está siendo como tú esperabas que fuera. Está siendo como es. O sea, a veces nos inundamos, ¿no? En estas cosas de nuestra sociedad, de nuestras costumbres y nuestras ilusiones de cómo deberían ser las cosas. Y a veces nos dan una cachetada a la realidad de, pues no, o sea, no, así no son, perdóname, o ni siquiera perdóname, es como que así no son, la vas a hacer o no. O sea, y me parece muy interesante que lo hayan decidido y entendido como que, bueno, pues a ver, si la importancia es que nos casemos y que formemos esta familia que decimos que queremos formar, ¿por qué nos vamos a detener si no puede haber 200 personas en la misa? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Te golpea, ¿no? O sea, te hace reconsiderar varias cosas. Definitivamente. Claro, también es importante porque luego a veces yo soy muy práctico y coincido contigo en ese aspecto, ¿verdad? O sea, en decir qué importa y todo el asunto. A veces, obviamente, pues qué padre que pudiera haber estado tus familiares, sí. ¿Verdad? O sea, y es un buen signo también, ¿no? Es un buen signo. De hecho, yo le decía a Sofía, le decía, mi amor, pues nos vamos a pintar el vals, ¿verdad? O sea, pues y el vals es un signo muy padre si lo entiendes en el aspecto de que, oye, yo padre a mi suegro, con mi hija, pues es mi último baile como, ¿verdad? Sí. Como señor, como protector suyo, y te la entrego, ¿verdad? En un símbolo, en un signo, de decir, ahora para que vaya contigo a otro hombre, ¿verdad? Sí, otro hombre para que vaya y haga familia. Entonces, todo ese tipo de detalles, dices, sí, o sea, sí. si lo ves así a través del fondo, como decías, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, nos fuimos exactamente la expectativa, digo, al menos para Sofía, pues sí, las expectativas eran otro tipo. Para mí, la verdad es que dije, pues vamos a agarrarlo por lo que es, ¿no? Entonces, realmente sí, o sea, todo el sueño y todo lo que tienes en la mente, pues a fin de cuentas se resume y se concretiza y se hace realidad en el altar, ¿no? Claro. Se hizo realidad ahí. Y vivimos un sacramento, una misa hermosísima, gracias al padre Tony Rivera, saludos padre, ¿no? Una chulada, o sea, la vivimos. Yo creo que precisamente, Nati, como tú ahorita comentabas, o sea, todo este tema de esperar como debería de ser, yo creo que nos abrió o nos despejó la mente, nos despejó el tiempo y el lugar como para poder vivir el sacramento tal cual, de una manera plena, como lo es,
Sí. ¿no? Y lo hicimos y bien padre, o sea, ¿no? Sí lo vivimos el sentido, ¿no? Sí. Como eso que dicen, es que neta, la misa, el sentido de la misa, y le dices, pues, ¿cuál, no? O sea, entonces, sí. No, sí, y qué bonito porque, pues sí, al final, o sea, yo soy una persona que está muy enamorado del amor, de alguna manera. O sea, para mí el amor es algo totalmente, tanto aspiracional como que me vuela la cabeza el simple hecho de que algo tan humano nos haga hacer cosas ya tirándole a lo divino, ¿no? O sea, claro. algo que nace de nosotros como algo casi involuntario en algunas ocasiones, Claro. termina siendo cosas tan trascendentes o tan grandes a nuestro alrededor, para nosotros mismos, para otra persona. Y cómo, no sé en qué términos conociste a tu actual esposa, pero me imagino que nunca imaginaste así con verla que todo esto iba a pasar, ¿no? O sea, que ibas a terminar casándote, que ibas a terminar viéndola de la manera que la ves y todo ese rollo. Y de ahí nace la siguiente pregunta que quiero hacerte, porque... Ahora le traías traes acordeón ahí o qué. Te digo, es que si invito a alguien es porque algo le quiero preguntar. O sea. Okay. Órale. Tú ahora que estás casado. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿la conociste en términos de que en el servicio? En el servicio. Yo trabajaba en CELIDER, Centro de Desarrollo Humano, ¿verdad? Sí. Y ella era voluntaria, ¿verdad? Era voluntaria en su momento. Y yo, en el aspecto profesional, que ahorita platicábamos, yo no me gustaba al menos mezclar las cosas. Sí. Y no sé cómo estuvo, yo creo que fue precisamente el llamado de Dios, que de repente le invité. Un muy buen amigo, saludos Trejo, ¿no? Se casó con Ale, saludos Ale. Y me manda un WhatsApp y me dice, oye, te veo ahí en mi boda, pero tienes que llevar pareja, te voy a dar un pase doble. Y yo, pues, ¿cómo le hago? O sea, ¿no? Pero pues, él ya sabía que tú andabas echando. No, nada. Okay. Y así me dijo, muy natural, pero quiero que lleves a alguien. Y yo, pues, ¿cómo le voy a hacer, compadre? Y así lo primero, después de decirle, ¿cómo le va a hacer, compadre? No sé qué, jaja. Se me prendió el foco, dije, pues yo me llevo muy bien, muy padre con Sofía, ¿verdad? Y le mandé un mensaje y pues que me acompañe nomás así, tal cual. ¿No? Sí, nunca habíamos salido nada, o sea, nunca. Okay, o sea, nada. Su primer salida fue una boda. Fue una boda. ¡Guau! ¡Qué ¿Sí? Extraño! O sea. Sí, creo que sí. Pero ella. Sí, así salía de. ¿Qué onda? Vámonos. Sí. Pero ella lo interpreta como que eso fue una cita o fue. Pues es que bien raro, porque, o sea, a mí. En aquel entonces, es que, ¿no? Luego hacer la remembranza, sí. ¿no? En su momento yo decía, híjole, pues qué padre tener una pareja, claro. ¿verdad? Una novia, y que bien segura así de sí misma te diga si sí o si no, ¿verdad? Yeah. Y le mando un mensaje a Sofía y me dice así sin pensarlo, vamos. Okay. Y yo, hijo de eso, órale pues, ¿no? Okay. Entonces ya ella también lo tomó muy natural, yo así como que dije, pues qué padre, muy naturalito, así como que, pues que suave. Y platica ya mucho que cuando yo llego a su casa, ¿verdad? Y ella, cuando le mandaba mensajes y todo el rollo, que empecé a llorar a su casa, ella se empezó a sentir nerviosa, ¿no? Y ella dijo, hijo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento nerviosa? ¿No? Y yo igual, aquí me está marcando, de hecho, pero ahorita le contesto. Y yo igual, así como que, hijo, estaba allá afuera, ¿no? O sea, el carrito bien lavado y todo, y dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ya sale mi suegra, saludos a mi suegra, señora Silvia, y me dice, te encargo mucho a mi tesoro, ¿verdad? Wow. Y yo, ay, señora, claro que sí, también la voy a cuidar como si fuera mi tesoro. Y ya nos fuimos y nos flechamos. Ok, wow. Sí, a partir de eso, o sea, sí estuvo muy curioso. O sea, no me había puesto, pensé que fue la primera vez que salimos de una boda. Sí, una boda. Está bastante particular. Sí. Y tú que siempre te has desarrollado en estos ámbitos religiosos y en este ámbito del servicio y todo, ¿tú ves a ella como que ella es parte del plan de Dios? ¿O lo entiendes como algo, como una... ¿Tú la entiendes como el amor de tu vida en un aspecto planeado? ¿O cómo la ves tú actualmente que ahora estás casado y ves tu historia y todo? Pues va eso, ¿no? Qué padres preguntas haces, porque sí, o sea, a veces uno se crea pues sí, o sea, unas ciertas fantasías, unos ciertos sueños, unas ciertas ilusiones. Claro. Un status quo hasta cierto punto, ¿verdad? Que no sé qué eso significa, pero se escucha muy bonito. Sí. Y dices, pues qué padre mi vida así, qué padre mi mujer, mi esposo, mi esposa, mis amigos así, mis trabajos así, mis viajes así, ¿verdad? Entonces vives mucho, y yo en su momento viví mucho para el tema externo, para lo exterior. Así lo resumo, o sea, viví para el exterior. Y cuando empiezo a voltear hacia el interior, ¿a qué me llama Dios, verdad? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Fue cuando de repente le dije al Señor, ya, pues a la fregada, o sea, ¿qué quieres de mí? Sí.
¿verdad? Entonces me acuerdo mucho creo que sí, estaba en San Antonio, después de una misa y haciendo oración. Y le dije al Señor, bueno, pues ya, o sea, mándame la mujer que tú quieras, pues, ¿verdad? Ya no la voy a buscar, ya no... Sí. Y a la que tú quieras, nada más le dije, ¿no? Nada más que considera lo siguiente, patrón, ¿no? Le dije, Señor, y le dije, yo quiero una mujer líder, ¿verdad? Así de armas tomar y que, ¿no? Okay. Venga, así, no sé qué, y líder. No, líder, no que me trajera en carrilla, así como ahorita, dijeron líder. Y quiero una mujer, y así, ¿verdad? O sea, con buenos valores de familia, así yo todo exigente, todo, güey, Sí. ¿no? El Señor, si es posible, que se traiga muy buena autoestima, que, ¿no? O sea... Yeah. Y le dije, y también, y si se puede... Ajá. Que mida unos 60. No. Fíjate que en ese momento eso no... ¿Verdad? Sí. O sea, como que no... Como que estaba yo en mi plática profunda con el Señor, ¿no? Y tan profundo que le pedí, le dije, pues de ser posible que iba cerquita de mí, ¿no? Okay. Y no me vas a creer dónde vivía, Nati. ¿Dónde vivía? A 2 cuadras. No, tres, porque el monte, sí, 3. ¿A 3 cuadras? ¿No? Entonces, y así, o sea, le dije, te entrego todo, ¿no? Así, entonces te entrego todo, pues échale, ¿no? Venga de ahí, yo me pongo de pechito para que tú me muestres el camino. Y así fue, ¿verdad? Así fue, así muy natural fue todo. Y la salida, después de salida, fuimos al Alegro, saludos a los del Alegro, a un Alegro, o sea, el country ahí, ¿no? Y bien padre, o sea, porque se dio todo. O sea, sin planear, sin pensar tanto, ¿no? Fue ese conecte muy suave, un conecte muy humano, pero que quizás también ya venía desde adentro, ¿no? Pero entonces tú lo ves, y te lo pregunto porque es una cuestión, por ejemplo, con Joel. Ajá. Saludos a Joel también. Saludos a Joel. Que siempre tenemos esta plática, ¿no? O sea, no discutimos en un ámbito negativo, sino como que en un intercambio de ideas y así como que ver, pues, qué rayos pensamos, ¿no? Claro. Sobre el amor de la vida de todas las personas. O sea, te lo pregunto en el sentido de que ¿tú crees que entonces para todos hay una persona ya indicada desde el principio? ¿O lo ves como algo que encontramos y que podemos, o sea, ¿cuál es tu visión para eso? Ahora que ya estás casado, o sea, porque claro. Yo puedo tener cualquier visión y estoy seguro que si conozco a alguien en el aspecto en que tú lo conociste y en las circunstancias, yo voy a decir, esta persona estaba planeada para mí. O sea, yo le dije, quiero esto y esto, de alguna manera pareció así. O sea, no me van a quedar argumentos para dudar, ¿no? Pero ahora tú en todo ese entorno, si yo te preguntara directamente, ¿tú crees que todos tienen un amor de su vida ya planeado? ¿Cómo lo ves tú? No, obviamente no hay respuesta correcta, o sea, estamos jugando a entender la realidad, nadie sabe nada, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión ahora que estás casado? Iba a decir una tontería, ¿no? Es una broma así, que sí la tenemos y yo todavía, ¿no? La verdad es que está muy interesante. La vida no deja de ser un misterio, ¿no? Cristo no deja de ser un misterio, Dios no deja de ser un misterio, ¿verdad? O sea, no se ha revelado todavía, o sea, todavía falta. Claro. Y en ese misterio es entender que Dios tiene una voluntad muy padre, o sea, un plan para ti, ¿verdad? Y uno de los planes que a lo mejor en mi persona, pues, es la felicidad, ¿verdad? Es la santidad, es el camino de la virtud. Nada más que, pues, te deja, ¿verdad? O sea, te dice, te deja escoger en el libre albedrío, precisamente, en la libertad, ¿qué escoges para ti? ¿No? Oye, y el mismo decir, oye, sígueme, ¿verdad? En ese seguirme, pues van a ver cosas muy padres, ¿verdad? Muy bonitas, ¿verdad? O sea, naturalmente, humanamente, y también por inspiración divina, porque así Dios te pone los medios, ¿verdad? Claro. La providencia divina. Entonces, más que pensar que tenía a una morenita de cejas pobladas, ¿verdad? De unos 68, de gran sonrisa, y es pensar que gracias a que ambos seguimos, pues quizás el camino del Señor, ¿verdad? Okay. Nos hemos encontrado, ¿verdad? Porque sí, Dios lo ha querido, ¿verdad? Pero también porque hemos a cierto punto tomado la decisión de hacerlo así, sí. ¿no? Entonces, es un misterio, o sea, te dije todo, pero no te dije nada, o sea, no, sí, realmente o sea, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, claro, descifrar y escudriñar, o sea, decir, sí, ya te la tiene desde ese momento y no sé qué, digo, porque es un trabajo de los dos, ¿verdad? O sea, de Cristo y tuyo, o sea, Cristo no te salva si tú no quieres. Exacto. Entonces, pues no, o sea, no. No, sí, y entiendo, o sea. No tan sencillo como el Tinder. No, sí, y me parece interesante cómo lo planteas en el aspecto de que yo creo que más, al menos, corrígeme si me equivoqué en lo que intentabas decir, yo creo que no es tal cual de que esta persona va a estar con esta persona pase lo que pase, sino como los dos estábamos caminando en cierto sendero y nos estábamos dirigiendo a cierto lado, eventualmente nos topamos y nos dimos cuenta que queríamos estar juntos y que juntos podíamos continuar este camino y hasta de mejor manera, ¿no? O sea,
Es como que yo estoy queriendo llegar con Dios. Tú estás queriendo llegar con Dios. ¿Podemos caminar juntos? Ay, ¿podemos llegar más rápido? Ah, pues vente. O sea, porque si lo viéramos, oye, esta es la opinión muy personal, claro, no. Te lo digo con el respeto a todas las opiniones. O sea, claro. No te lo digo intentando convencer ni nada. Claro. Yo lo veo si lo veo como que es una persona destinada para mí, teóricamente no tengo otra opción más que quererte. Ok. Y eso es algo extraño, ¿no? O sea, es como que, pues claro que te va a querer, porque no tengo otra opción, porque ya estás destinada, porque, ¿sabes cómo? Pero si lo vemos como cierta libertad en que, mira, estamos caminando para acá, tú para acá, ¿quieres ir a donde mismo? Pues vente, no, pues sí. Ahí estamos en cierto aspecto de que, mira, podría elegirte o no elegirte. Podría esperar a ver si me encuentro a alguien mejor, o podría, no mejor en ningún aspecto. Sí. Podría esperar a ver si encuentro otra cosa, podría decir, no quiero. Pero de todas las cosas que yo en mi libre albedrío puedo decidir, voy a decidir caminar contigo. Y yo creo que eso es una decisión de amor un poco más grande que solo decir. Esperar a que. Que solo decir, ya llegaste. Mira, qué bueno que ya llegaste. Mira, pues ahora vamos a estar ¿no? siempre juntos y ahora, o sea, ¿sabes cómo? Y me parece interesante porque tú lo planteaste en un aspecto de pues es que nos topamos porque estamos yendo al mismo lado. O sea, no sé, me resulta muy bonito porque al menos a mí me causó mucha emoción. Yo sé que no somos tan cercanos ni hemos platicado tanto ni nada, pero me causó mucha emoción verte casarte. O sea, vi los videos ya cuando iban saliendo, todos felices y así. Y no sé realmente tengamos la misma opinión o no. Fue algo aspiracional para mí verte así. Gracias. O sea, decir, no inventes, yo quiero casarme y salir de la iglesia y vernos así de felices. O sea, vernos así como que miren nomás, o sea, nos casamos. O sea, no tanto como que, sí, buenas tardes, muchas gracias, sino esa emoción que irradiaban. No sé, al menos a mí surgió esa aspiración para mí al verte, ¿sabes cómo? Gracias. La verdad es que ahorita que mencionabas, ¿verdad? O sea, de estos dos bandos, ¿verdad? Sí. O está predestinada o no, ¿verdad? O tú solo eres el que te pasa. O sea, la verdad es que no es tan no es tan polar, ¿verdad? O sea, no es tan de polos, no es uno ni el otro, ¿no? Sí considero que es un tema de mucha decisión, porque no me voy a dejar mentir, Joel y Luis Domínguez, saludos, ¿no? O sea, es el matrimonio, el noviazgo es algo que se trabaja, que se cultiva, ¿verdad? O sea, porque no sé, digo, si me pongo a pensar en el aspecto de decir, oye, pues ya llegó mi novio, llegó mi novia, mi pareja, pues ya, ¿verdad? Señor, tú me la mandaste, ¿verdad? Porque yo te la pedí mucho y ya llegó aquí en mi casa, o la conocí en la escuela. Sí. Pero pues hay ciertas cosas que como que no me agradan, ¿verdad? Que a lo mejor se pueden trabajar y se pueden mejorar, ¿verdad? Pero hay otras cosas que a lo mejor muy en el fondo no, o sea, humanamente a lo mejor no, ¿verdad? Sí. Y entonces el hecho de decir, echarle la barra al patrón, decir, no, pues me la puso él, ¿verdad? Y pues ni modo, pues, y de aquí para adelante, o sea, pues, entonces dices, hijo, o sea, que a fin de cuentas muchas de las veces, o sea, si te pones a pensar en ese ejemplo y continúa una relación así y no profundizas también, o sea, en la decisión propia de estar el día a día en el amor, que a fin de cuentas es una decisión, ¿verdad? Si no trabajas esa parte de decidir en el amor y decir, pues realmente vas nadando de muertito, ¿no? Entonces dices, ching, pues nunca trabajé estas áreas de mi matrimonio, pues porque el Señor me la mandó así, ¿verdad? Entonces yo qué hacía, pues nomás aguantar. Entonces como que es mucho, es un trabajo en conjunto, por eso decía, ¿no? O sea, no te salvas si no quieres, ¿no? Okay. Y yo creo que al final de los tiempos y todo, yo creo que pues sí, el Señor se va a reír porque a lo mejor sí lo tenía todo planeado, ¿verdad? O sea, que estamos jugando a entender qué rayos pasa en nuestra vida. Sí, o sea, exactamente. ¿No? Una vez, fíjate, un compañero me dijo sobre la voluntad de Dios, ¿no? Que me puso a pensar mucho. Saludos a Luis Arrieta, ¿no? Que fue su cumpleaños hace poquito, ¿no? Y me dice, no, es que yo entiendo, o sea, yo no creo que la voluntad de Dios sea como ese títere que te mueve los hilos, ¿verdad? O sea, sí, me caí. Señor, aguas, ¿no? La voluntad de Dios, o sea, perdí mi cartera, no sé qué, choqué, o me encontré con tal persona. Si no me dice, más bien, la voluntad de Dios es amarnos, ¿verdad? Es que seamos felices. Pero tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión de encontrarte, de trabajar el camino y no sé qué. Ese es el libre albedrío. Pero Dios no deja de amarte, Dios no deja pues sí, también de seguirte, ¿verdad? De procurar tu felicidad. Entonces, pues sí, ahí fue donde me quedé pensando y dije, hijo, o sea, ¿no? Pero es un tema de entender muy profundo, o sea, ¿verdad? Yo sí creo que al final de los tiempos, o sea, el Señor, y cuando mande llamar a Nati, cuando mande llamar a Edgar, sí le va a decir, mira, ¿cómo te la pasaste en eso? En todo eso que te preparé. Que te di, exactamente, ¿no? Y pues qué padre. Y al final, si de alguna manera lo tiene preparado, y esa es otra de las cuestiones cuando, o sea, siempre que le doy vueltas a este tema, es pensar, pues si lo tiene preparado, va a ser preparado de una manera totalmente ajena a lo que yo pueda llegar, siquiera imaginar. Tus planes son mis planes, o sea, no... Claro.
Entonces, por eso, para mí es como pensar, es que si yo me encasillo en decir, ya está planeado, Claro. como tú dices, dejo de Sí. trabajar las cosas, porque en lugar de ver las cosas como bendiciones, las veo Exactamente. como resignación. O sea, pues ni modo. Y no Sí. es como soy, o sea, qué bendecido soy de tener esta oportunidad. O sea, porque tanto en probabilidades de pensar, ¿cuál es la probabilidad de que tú vivieras a 4 cuadras de mi casa y Sí. en el momento que yo dijera y luego tú y que mi amigo se casa? Eso es absurdo, es absurdo pensarlas. Y eso es lo que debería hacernos sentir bendecidos de cierta manera, que en tanto este relativo azar que nosotros pensamos que existe, Así es. coincidamos y decir, pues arre, o sea, que tú me haces querer ser mejor, yo te hago querer ser mejor, pues vamos a darle y si no nos gusta y si lo otro lo trabajamos y si no, pues si al final no se arma, ¿sabes qué? Pues qué bonito coincidir, ¿no? Ajá. O sea, pero no entenderlo como, pues como antes, mija, usted se va a casar con él. Y lo No, impuesto pues, a... ni me gusta, pero pues vamos a tener 10 hijos, o sea, sí, sí. ¿sabes cómo? Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, ni uno ni la otra, más todo lo contrario. ahí es un tema de misterio que hay que profundizar. O sea, no está tan sencillo. Sí, yo creo que ¿verdad? es particular de cada persona. Sí, hay que trabajarle, ¿verdad? Hay mucho tema de teología y de filosofía en ese aspecto. Pero sí, o sea, es un encuentro personal que no tiene que discernir, ¿no? No, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en Gracias, este espacio, por compartir un poco de tu historia, que al final de eso va a compartir nuestra historia. Y como un aprendizaje continuo, como tú decías, hablamos un poco de tu pasado, un poco de cómo has visto las cosas y cómo las ves ahora. Y eso es muy interesante siempre de ver, o sea, cómo va cambiando nuestra forma de ver a Dios. Y te aseguro que tanto para mí como para muchas personas, por más que esto de repente nos conflictúe, ha sido un ejemplo, ha sido realmente un ejemplo. Principalmente para mí fuiste ese ejemplo cuando te vi salir del altar y vi ese video y todo. Realmente, no sé, es algo que guardo aquí, carnal. O sea, guardo aquí gracias. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo el servicio que has dado en toda la vida y por todos los corazones que has llegado a tocar. Y pues no sé, algo que quieras decir, otro saludo que quieras mandar. Otro saludo, ¿verdad? De todos los 20 saludos. Sí, no, a fin de cuentas, sí, y es cierto eso, o sea, ahorita que o sea, todo, digo, gracias, ¿verdad? Por las palabras que me dices. No. Y también te considero que eres una persona muy esforzada, que eres cuando te vi ahí precisamente, pues nos vimos ahí, que te vi en Bethsaida, pues nos vimos en San Antonio. Pues considero que es una persona también muy carismática, ¿no? Y sobre todo, digo, el trasfondo de la virtud quizás es la generosidad, ¿no? Y la generosidad que estés brindando este tiempo y este espacio, pues es muy buena, ¿no? Te agradezco y te felicito. Muchas gracias. Y eso es lo que somos, la verdad, somos instrumentos de Dios, o sea, somos medios por los cuales llegar. Qué padre poder decir, sí, ayudé a transformar alguna vida y demás, pero lo padre es decir, me entregué en lo personal con Cristo. Yo creo que eso es lo que mucho nos falta, quizás a los que salimos de grupos de jóvenes, ¿no? Y claro, de todo, sí. O sea, que no quedarnos en la forma, en las formas, en decir, pues yo fui a grupo de jóvenes, yo bailaba mucho, yo rezaba mucho, yo no sé qué tanto mucho. Ajá. Pero ¿cómo te fue con con el encuentro personal con Cristo, ¿no? O sea, sí. que no seas reconocido no por los demás, sino por el mismo Cristo, ¿verdad? Sí. Como el de la parroquia o como el del servicio, ¿no? Como el servidor, sino como el que sirvió, ¿verdad? Sí. Como el cristiano. O sea, más allá en el fondo. Yo creo que eso sería el mensaje, ¿no? Decir, trabajar en ese aspecto, decir, yo no soy cristiano porque fui a grupos de jóvenes, porque misa, porque no sé qué, ¿no? Pues soy cristiano porque sigo a Cristo, ¿verdad? Porque trato de imitar a Cristo. Sí, porque al fin y al cabo pudiste haber hecho todas esas cosas y no ser cristiano. O sea, sí, tal cual, ¿verdad? Y ya lo entiendo uno ya más adelante y dice, hijos, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, qué padre andaba a ir gritando y no, pero sí es cierto, o sea, realmente eso no te hace ser el cristiano. Y por último, un pequeño comercial. Claro. Recientemente empecé a laborar, gracias a Dios, a trabajar en un centro comunitario, allá en Rivera del Sacramento, el Centro Comunitario San Martín. Y la verdad es que es una experiencia muy padre, ¿verdad? Okay. O sea, es un centro comunitario, tiene una parroquia al centro, la parroquia San Martín de Porres, precisamente, ahí con el padre Richie estamos colaborando. Entonces, bien padre porque el centro comunitario busca ser un oasis, ¿no? Un lugar de esperanza, un lugar de encuentro con la comunidad ahí de riberas y de vistas. Entonces, pues mi flaca es la encargada de los voluntarios, ¿no? Sofía. Okay. Entonces, pues extiendo el llamado, ¿no? En todos lados, si alguno gusta aportar con tiempo, con algunos ahí que le queremos hacer un día del niño a los niños, ¿verdad? Muy padre, o sea, con algunos juguetes, con algunos dulces, con lo que sea, ¿verdad?
que luego nos contacte, te contacte de mí, a ti, claro. y luego a mí, y luego, ¿verdad? No, sí, claro, si Entonces, gustas, cuando lo publique dejo links, dejo ahí, te los órale, pido y todo a toda máquina. para que sea una promoción bonita, ¿no? Y Ya si está. alguien va de parte de este podcast, qué bonito pensar que Eso. alguien ve esto y se animó de ese rollo, ¿no? Órale, Sí. perfecto. No, pues de Pues ya nuevo, está. muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Minati. Y que estés bien y pues pase bien.